Mantener la convocatoria a este segundo conversatorio, el agua para uso doméstico industrial y búsqueda de soluciones desde la ciencia. A sus órdenes, Rafael Rentería, director de vinculación de CONFIE, el doctor Carlos Cam Quiñones, director general de CONFIE. Muy bien, muchas gracias. Pues en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas todos, que por cierto, aquí la doctora rompe el club de todo y al parecer, porque ni nos habíamos percatado de eso. Muy bien, pues yo quiero hacer unos comentarios, pero antes quiero decirles que han sido invitados quienes por temas de ciencia conocen del tema del agua, quienes por cuestiones laborales e institucionales administran el agua, y también algunos empresarios que los llamamos aquí usuarios del agua. Están también con nosotros pues personalidades que históricamente han aportado mucho al tema del agua doméstica en Sinaloa, particularmente el ingeniero Félix, Alejo, que por el tema jurídico pues es un experto, y el ingeniero Olmeda, que ha estado por muchos años en la Junta, en la JAPAC, y tiene una gran experiencia y además una gran disposición por compartir sus experiencias. Las participaciones, ya leyeron ahí ¿cómo se dice?, el programa, son muy cortas. Ahorita voy a explicar por qué así. Este es un tema del conversatorio, es decir, es un formato de conversatorio. Y bueno, voy a iniciar. En primer lugar, debo decir algo que es un apotegma, algo de sentido común. La ciencia, la tecnología y la innovación son considerados universalmente los motores para propiciar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, y son factor y alternativa única para resolver problemas y aprovechar oportunidades. El mundo así lo confirma. La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Sinaloa establece en su artículo primero y en su artículo sexto que la ciencia debe estar al servicio del bienestar, solucionar necesidades y problemas de interés público. Es decir, estamos en lo nuestro. El agua se inscribe perfectamente en ese precepto. Es un tema a nivel mundial, y Sinaloa no es la excepción de ninguna manera, y ya más allá de explicaciones harto documentadas sobre el cambio climático, la situación realmente es de un enorme riesgo que se puede sintetizar en que cada vez hay más gente y hay menos agua. O sea, crece mucho la demanda y decrece la oferta. De ese tamaño es el problema. La ciencia debe prever y prevenir. Es un insumo para planear a mediano y largo plazo y para ensayar soluciones duraderas. Con esto quiero decir que tenemos la convicción de no cejar después de la primer lluvia, porque eso es lo que pasa comúnmente, ¿no? Llueve y dice, ya no hay ningún problema. No, este tema es de largo aliento. Este segundo conversatorio sobre el agua de uso doméstico e industrial, búsqueda de soluciones desde la ciencia, tiene un primer antecedente, el primer conversatorio, que fue el agua para la agricultura, búsqueda de soluciones desde la ciencia, que contó también con connotados agricultores, con gente de Conagua, que por cierto no ha llegado la gente de Conagua, pero quedó de venir, y con científicos diversos que han estado sobre el tema del agua en la agricultura. Para este segundo conversatorio, nosotros nos preguntamos aquí en CONFIE cuáles son los principales aspectos, que integran la crisis del agua en Sinaloa, en este caso del agua doméstica industrial, y sobre la que deberíamos platicar.
Yo le decía a Roberto Azueta de rato que hablaba con él, es una plática, es decir, estamos conversando. Seguramente vamos a llegar a otros niveles, pero por lo pronto hay que platicar de un tema ingente. ¿Y sobre qué deberíamos de platicar? Según yo, la primera participación la tiene el ingeniero López Cervantes, y seguramente él tendrá la opinión pues, más calificada. Yo soy lego en el tema, pero sobre qué deberíamos de platicar, pienso. Hay deficiencias en el abastecimiento del agua. La contaminación del agua es ya un problema en Sinaloa. Es un tema de insolvencia económica de las juntas municipales de agua y alcantarillado, o sea, tienen problemas de recuperación. El tratamiento de las aguas residuales podría ser una solución. ¿Es eficaz la administración del agua en Sinaloa? ¿Cuáles son los porcentajes de desperdicio del agua por fugas y robos, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son los costos por producir un metro cúbico de agua y si esos costos son abatibles? Y bueno, al final quiero decir, ¿por qué un conversatorio, no un foro o no un congreso? Es una reunión un poquito para avanzar en lo que podría ser luego ya un foro de participación abierta, un congreso en forma, donde todo el mundo que sabe o que dice saber, sobre todo los investigadores, que hay muchísimos que trabajan temas del agua, pues puedan expresar lo que están haciendo. Pero por lo pronto nos dimos a la tarea de empezar con poquitos para efecto de poder sacar conclusiones más tangibles y diseñar una ruta. Y bueno, el conversatorio es un diálogo, por eso 3 minutos, porque queremos evitar los monólogos, ¿no? Que son muy propios, por cierto, los que hemos estado en esos tatoles, muy propios de los académicos, que toman la palabra y no la dejan y prácticamente inhiben la participación. Por eso, aquí el doctor Rentería va a ser un poco cruel, va a decir 3 minutos y se acabó el tiempo. Quienes quieran participar, va a haber réplicas y contrarréplicas. Quienes no quieran participar, adelante. Quienes no quieran participar en un punto o no tengan no quieran participar por alguna razón, no hay ningún problema. Lo importante aquí es intercambiar opiniones, escucharnos, y luego nosotros vamos a hacer una especie de, ¿cómo se llama? Vamos a tratar de ver cuáles serían las conclusiones. De hecho, ya tenemos las conclusiones del primer conversatorio, donde hubo algunas que ahorita me las acaban de pasar, muy interesantes. Por ejemplo, una que seguramente, y me gustaría mucho que este conversatorio la adoptara, que sería crear un consejo científico para el tema del agua, un consejo científico permanente, de puros expertos del agua, para efecto de que deliberen cuáles son los problemas, cómo viene, y que eso va desde las lluvias hasta el tema de la distribución en las ciudades, va el tema de los sistemas de riego no obsoletos que prevalecen todavía en Sinaloa, etcétera, etcétera. Es decir, un consejo científico que mucho creo pudiera servir. Y hay otras conclusiones que no los voy a enfadar, a mí también ya se me acabó el tiempo. Pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todos a este segundo conversatorio, y tiene la palabra entonces el moderador. Muchas gracias. Francisco Javier López Cervantes, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable de la Alcaldía de Sinaloa. Roberto Félix Díaz, con mi experiencia en agua potable, administración de la de agua potable de alcantarillado en algunas zonas del estado y fuera del Alejo Castro Lizárraga, actualmente titular de la Unidad Sociojurídica de la Junta de Agua Potable de Culiacán, y muy preocupado por el fortalecimiento de los organismos federales. Buenos días a todos. Jorge González, gerente general de Comapar. Buenos días, Alfonso Mazatlán, también un ciudadano preocupado por el tema del agua y un poquito de experiencia en el trabajo de la misma. La siguiente. Roberto Alfonso Azueta Tapia, gerente general de Capar. Miguel Ángel Miller, vengo de la empresa Aquamil, consumidor de agua potable. César Domingo Íñiguez Sepúlveda, investigador
profesor investigador jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un poquito de estudio sobre el tema del agua. En mi doctorado fue el tema principal y quiero aprovechar de darle las gracias al ingeniero Rigoberto, que me aportó mucha información. Gracias. Doctora Cruz Elisa Torrecilla Núñez, especialista en gestión integrada del agua y planeación estratégica, y soy jubilada de la Facultad de Ingeniería Culiacán. Y Cristian Calvera, consultor ambiental. José Guadalupe Llanos Ocaña, investigador del tema del agua. Es un tema para mí apasionante. Gerardo López Cervantes, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. Muchas gracias, Mendoza. Nos acompaña también en línea el doctor Nicolás Pineda Pablos. Buenos días, ingeniero. Doctor, ¿se escucha? Sí, estaba abriendo mi micrófono. Buenos días a todos, encantado de estar en este conversatorio y le agradezco al doctor Rafael Rentería que me haya invitado. A sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Habiéndonos presentado, damos ahora sí un repaso al programa para este conversatorio. Bueno, tenemos en el primer punto la bienvenida y antecedentes del conversatorio que el doctor Carlos Caro Quiñones ya nos compartió. A continuación tendremos un breve diagnóstico de la situación del agua de uso doméstico e industrial a cargo del ingeniero Javier López Cervantes, vocal de CEAPAS. Luego pasaremos a la dinámica, que consiste en el planteamiento de la pregunta inicial que fue compartida a todos ustedes. La estaremos respondiendo con base en el rol en el que se están presentando aquí. Nosotros dividimos a nuestros participantes en tres grupos: el grupo de investigadores, el grupo de administradores y gestores del agua y un grupo empresarial que, bueno, lamentablemente ahorita está subrepresentado. Muchas gracias por asistir. Posteriormente pasamos a una ronda de participaciones complementarias o respuestas, réplicas contra réplicas. Es una participación opcional. Después las conclusiones y compromisos que se deriven de este conversatorio para finalmente dar paso a la clausura. Entonces, siguiendo con el programa, doy la palabra al ingeniero Javier López Cervantes de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Caram, por la invitación. Creo que sí va a ser muy breve porque el tema da para mucho. Me voy a enfocar en dos puntos para dar más o menos un panorama general de lo que es el agua en Sinaloa en temas de el uso doméstico y el uso industrial. Tenemos dos temas. Uno es los usuarios. Para mí es cultura del agua. ¿Cómo tenemos la cultura del agua a los usuarios? Y el otro tema es la administración del agua, que le toca de alguna manera a los organismos operadores y al gobierno. En el tema de cultura del agua estamos bastante limitados, a pesar de que el gobierno federal, estatal y los municipios tenemos un programa que se llama Cultura del Agua, que es cómo concientizar a la ciudadanía para el uso racional y responsable del agua, porque si lo juntamos es diferente. Entonces, tenemos que mejorar mucho eso porque el desperdicio del agua es muy alto. Les doy un dato: Sinaloa necesita 200 millones de metros cúbicos para sus 3 millones de habitantes al año y gastamos 750 millones, 3 a 1 prácticamente. ¿Qué significa? Que desperdiciamos 2/3 partes. Ese es el dato estadístico, no estoy inventando nada. Por un lado es eso, y tiene que ver con las dos razones. Uno, el tema de cómo lo usa el usuario, el ciudadano, el empresario, etc. Y por otro lado está la administración del agua. Los organismos operadores, vamos a decir todos, tienen problemas serios de recuperación porque las cuotas, por un lado, no son adecuadas, están muy atrasadas, tienen muchos años que no se actualizan, y el costo de producción está entre los 8 pesos más o menos en promedio estatal, y el costo de recuperación es 6 pesos en promedio. Esos son los datos estadísticos que tenemos a la fecha. ¿Qué significa? Que ningún organismo, ni siquiera Culiacán, Mazatlán y Ahome, que son los más grandes, recuperan lo que invierten en el servicio.
ahí en temas de administración. Si hablamos de los 3 municipios más grandes, son los que más o menos se sostienen. ¿Por qué? Porque la infraestructura que tienen, la experiencia y el personal que tienen mejores condiciones para eso. Pero si nos vamos al resto de los municipios, ahorita hablamos de 18 municipios, salvo que este año ya serían 20. Vamos a hablar de que fuera de esos 3 municipios, los otros 15 municipios tienen problemas muy serios, principalmente los de la Sierra de Sinaloa, que son todos los de la cordillera. De alguna manera, por un lado son municipios serranos, municipios que tienen menos posibilidades de captación de agua y donde la captación de ellos por pozos, aguas subterráneas, pozos profundos. En la zona del valle, los otros municipios que están en la zona del valle tienen la facilidad de que la mayoría tienen presas, aguas arriba de sus poblaciones. Entonces, el agua subterránea la tienen disponible. El problema del agua en la zona del valle es la calidad del agua, no la cantidad. En la zona de la sierra tenemos problemas de cantidad de agua. Si hablamos del Choice, el Fuerte, Sinaloa, Mojito, Viraguato, Concordia, González, Rosario y Cuinapa, estamos hablando de que todos esos municipios serranos tienen problemas de captación de agua. Tenemos que llevarles agua en pipa todos los años, del mes de abril a septiembre a veces. Ahorita tenemos un problema muy serio, porque no tienen agua, no hay captación. Por eso el gobierno del estado, del doctor Rubén Rocha Moya, implementó un proyecto de captación de agua por medio de represas pequeñas para poder minimizar el problema de la falta de captación de agua subterránea en esas poblaciones. En general, tenemos 2 problemas muy serios. Por un lado, el problema de la cultura del agua, que no la cuidamos los ciudadanos como debiéramos, y por otro lado, que los sistemas de agua potable de Sinaloa, la mayoría están viejos, obsoletos. Ya necesitan prácticamente cirugía mayor. Está pasando en Mazatlán, está pasando en Culiacán, está pasando en Ahome, se revientan las tuberías, acá vamos a ver en Culiacán problemas, Mazatlán los tiene. Los problemas principales es precisamente eso, que los sistemas ya son viejos, los equipos ya son obsoletos y necesitamos una cirugía mayor, cuando menos, en las 3 poblaciones más grandes del estado. La inversión estimada para poder más o menos equilibrar esto, estamos hablando de 1.500 millones por cada uno de los municipios que estamos hablando, Mazatlán, Culiacán y Ahome. Ese es un estimado que lo conciliamos con la Junta de Agua Potable en una reunión con la Conagua en diciembre del año pasado. Ese es el estimado, puede ser mayor o menor, pero con esa inversión en cada uno de los municipios, más o menos regularíamos la problemática que tenemos de los equipos obsoletos y de problemas que tenemos en sistemas ya viejos. En general, estamos en Sinaloa con problemas serios. La sequía viene ya, precisamente, esta sequía recurrente, que no es una sequía de 1 año, 2 años. Analizamos los últimos 20 años y en los recientes 10 años tenemos una inversión de arriba de 200 millones nada más en llevar agua en pipas a las comunidades más alejadas. No teníamos problemas en Culiacán, en Mazatlán y en Ahome por el problema, porque ellos podían resolver con recursos propios, atender las colonias y las comunidades con problemas con pipas. Ya necesitan el apoyo de la Federación a través de Conagua y del gobierno del estado a través de SEAPRA para complementar las pipas, porque se les ha incrementado la problemática de falta de agua. ¿Qué significa? Que la tendencia que tenemos es a la alza en la problemática. 2, como diagnóstico tenemos que analizar por un lado las tarifas con el Congreso del Estado, que están obsoletas ya. Por otro lado, un análisis que ya estamos haciendo, los primeros estudios de las plantas potabilizadoras y las plantas de tratamiento, para ver qué necesita cada una de ellas e invertir lo necesario para que esto se componga. Y 3, en la cultura del agua. Enseñarle al ciudadano a usarla y ponerle micromedición a todo el mundo, porque lo que no se mide no se cuantifica y no se revisa. Hasta ahorita espero que me haya pasado. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, gracias ingeniero por este diagnóstico, por esta semblanza. Entonces damos paso a la dinámica del conversatorio. Entonces vamos a plantear la pregunta. Planteamos la pregunta, la resolvemos de manera, los turnos son, bueno, de manera voluntaria, pero sí vamos a seguir un orden en los grupos. Primero, ese grupo de investigadores. Posteriormente, el grupo empresarial dará respuesta a esta pregunta y finalmente el grupo de administradores y gestores del agua.
Les recuerdo que son intervenciones de 3 minutos, vamos a ser rigurosos con esto, por lo tanto trataremos de ser lo más conciso posible. Entonces, la pregunta es, desde su óptica, ¿cuál es el principal problema relacionado con el agua de uso doméstico e industrial en Sinaloa? Y cuáles son las posibles alternativas, ya sean técnicas, sociales o políticas, para su abordaje. Entonces, comenzamos del lado de los investigadores. Quien quiera tomar la palabra. Bueno, dicen que las mujeres primero. Doctora Cruzelisa Torrecilla, adelante. Bueno, lo cierto es que estamos ahorita en una sequía excepcional y extraordinaria, y eso conlleva a que también la escasez del agua pues afecta a nuestro almacenamiento de cuencas. Estamos al 12% de su capacidad, y con eso podemos hablar que tenemos una sobreexplotación de 4 acuíferos de 16 que tenemos en el estado de Sinaloa. Otra cosa que es muy importante resaltar es que el uso inadecuado de la población, del agua en la población, y la falta del valor, de la apreciación del valor del ciudadano, de cuánto cuesta realmente el agua, nos lleva a un problema más grande. Entonces, las tarifas de los organismos operadores y la irregularidad por parte de los usuarios. Otro de los problemas es que el sector industrial pues tiene una incertidumbre bastante fuerte, porque pues ellos comentan que la mayor parte del agua se la llevan los agricultores. Entonces, bueno, quieren que sea más equitativo, ¿no? La repartición. Entonces, bueno, hay una escasez de vigilancia al cumplimiento de la norma, no se incentiva la implementación de la infraestructura resiliente, respetar la asignación del recurso del agua y el consumo según la producción, prevención en el correcto uso, no tienen plataformas del reuso del agua y de la contaminación, como le decía aquí mi compañero, el ingeniero Francisco. Bueno, es un hecho que estamos en una etapa 4. Esto viene en el Diario Oficial de la Federación, en el 2012 publicada. Entonces, la etapa 4 quiere decir que estamos bien atrasados. Por lo tanto, CONAGUA y los organismos de cuenca ahorita actualmente deberían estar en un estado de emergencia, publicando acuerdos y estar informando de que existe esta etapa 4, y lo más importante es establecer una meta de reducción en un 40%, como lo dice el Diario Oficial de la Federación. Otra cosa es que esto se divide en estructural y funcional. No podemos hacer una estructura si no tenemos la funcionalidad de ellos. Y tenemos programas de cultura del agua que hablan de otra cosa menos del problema que tenemos. Esa es la realidad, y lo tenemos muy escaso. Entonces, bueno, vamos ampliando la plataforma de lo que viene siendo la cultura del agua para que logre llegar a todos los usuarios del agua. Entonces, fíjense bien, si nosotros hiciéramos una reducción de la presión de redes de agua potable, pudiéramos, ¿verdad?, reducir la dotación hasta un 20%, y esto lo han hecho otros países del mundo. Si nosotros lográramos reducir el agua en los espacios públicos, tendríamos nosotros una reducción de la dotación hasta de un 10%. Si nosotros llegáramos a reducir las fugas en 3 meses, nosotros podríamos tener una reducción en la dotación hasta el 20%. Existen herramientas como el Stormwater Management Model que no han sido implementadas, ¿sí?, por los organismos de planeación, hablemosles de INPLAN, ¿sí?, o los que están encargados de obras públicas. Ellos tienen que ver cómo van a hacer para lograr una mejora en infraestructura, que ya lo estamos diciendo que está obsoleta, porque ya no está actualizada, no tenemos infraestructuras. ¿Para qué queremos infraestructuras grandes que no las tenemos sin agua? Doctora, ¿sí? Entonces, gracias. Perdón. Sí, cuando a mí me invitaron, me llamó mucho la atención el aspecto en donde se está enfocando sobre la industria, y a mí se me hace como que andamos fuera del hoyo, ¿no? O sea, pero no me había dado cuenta de que ya en el primer conversatorio se había tocado el tema relacionado con la agricultura. En realidad la industria
utiliza, vamos a decir, al menos aquí en Sinaloa, o al menos en la OME, de donde busqué esa información, utiliza muy poca agua si lo comparamos con los otros usuarios, ¿no? Pero preocupa la información que dio el ingeniero Francisco Javier, en el sentido de que en donde se fabrica el agua, donde se genera el agua, estamos invirtiendo 200 millones de pesos solamente en pipas, ¿sí? Cuando deberíamos también nosotros de invertir en infraestructura verde, ¿sí? Un ejemplo que a mí me gusta dar es, por ejemplo, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá mueve miles de millones de dólares en el trasiego de los barcos y tiene una esponja que es el Parque Gatún. En la actualidad están teniendo problemas ellos de abasto de agua, precisamente porque han estado teniendo problemas de conservación de esa zona. Entonces, enfocarnos nosotros en la generación de infraestructura verde, más que en infraestructura que la industria pudiese utilizar, porque quien maneja el agua, los que se encargan de embotellar, los que se encargan de hacer paletas, las paletas del pueblo, cada que la bomba, yo soy de San Javier, de donde se hacen las paletas, cada que la bomba truena del agua, son los primeros en preocuparse por repararla, ¿no? Entonces, pero a lo que voy yo es de que donde se genera el agua, no tenemos esa infraestructura verde, pero también donde se genera el agua está en una industria altamente contaminante potencialmente, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la industria minera, o sea, si nosotros tenemos un problema fuerte de alguna derrumbe o deslave de los jales, no tenemos nosotros ese control. No tenemos ese control, y hay estudios en donde, por ejemplo, hubo una mina en la zona de Cozalá, hablamos de la sierra ya en Durango, y por cuestiones legales, Sinaloa no puede actuar en el estado de Durango porque ya es otra entidad federativa. Sin embargo, el problema de la contaminación viene de otro estado. Entonces, aplicar la normatividad y tratar de mejorar esos aspectos de infraestructura en las zonas serranas para evitar ese tipo de contaminación puede ayudarnos a nosotros, porque, o sea, las grandes ciudades, o la mayoría de las ciudades que nosotros tenemos en el estado de Sinaloa, bueno, te presto el otro crédito, digamos, ni modo, voy a tomar el café de a la réplica. Adelante, doctor César Domingo Íñiguez Sepúlveda. Toda esta problemática del manejo del agua, de la gestión del agua del uso urbano, y partiendo de los dos elementos que nos dio el ingeniero López Cervantes, de lo que es la cultura del agua, lo que es las pérdidas que tenemos, considerando que el ciclo del agua, como una vez lo mencionó el ingeniero Roberto Díaz Félix en una conferencia que dio, el agua que tenemos en el planeta es la misma, o ha sido la misma durante mucho tiempo, o desde que es el planeta. Pues todos sabemos que hay una distribución ahí importante entre lo que es el agua dulce y el agua salada. Sabemos que 2.5% de esta agua es dulce, de estas como el 70% más o menos no es posible explotarla en este momento, porque eso está considerada en los glaciares como hielo, como nieve. Sin embargo, por ejemplo en Sinaloa creo que en las estadísticas que nos da Conagua son alrededor de 5,000 millones de hectómetros cúbicos los que tenemos al año en la cuenca, solo en la cuenca Pacífico Norte. Sinaloa obviamente está dentro de esta región hidrológica que tiene Conagua, y obviamente todas las ciudades importantes, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Guasave y Guamuchil, que son los organismos operadores que han cumplido la mayoría de edad, por decir de alguna manera,
y que en un momento fueron autosuficientes, es decir, estaban prácticamente en la línea del costo-beneficio, es decir, lo que costaba producir contra lo que estaba ingresando. El problema entonces, pues obviamente son las sequías, pero eso pues es un asunto que el medio ambiente es recurrente. Es decir, se nos van a estar presentando sequías tras sequías. Los investigadores de hidrología nos dicen que cada 10 años hay un problema de crisis fuerte en las sequías, pero no es lo mismo sequía que escasez. ¿Por qué? Porque la escasez es la posibilidad que tenemos nosotros de poder satisfacer una necesidad en una localidad, en una población, pero las sequías son prácticamente en regiones muy diversas, ¿no? Ahora, reconociendo que en nuestro país el 75% del Producto Interno Bruto o la población económicamente activa está en el norte, es decir, en el centro, entonces ahí habría que implementar o instrumentar políticas incluyentes, políticas que permitan precisamente el equilibrio de la administración de los organismos operadores. Gracias. Está levantando la mano el doctor Nicolás Pineda. Adelante, doctor. Bueno, no me presenté mucho al principio. Mi nombre es Nicolás Pineda. Yo estoy en Hermosillo, Sonora, en el Colegio de Sonora. Mi línea de investigación es precisamente el manejo urbano del agua, ¿no? Y tenemos un grupo de investigación que nos hemos dedicado a estudiar básicamente los organismos operadores en México, ¿no? Con varias publicaciones. Bueno, entro en materia, ¿no? Para aprovechar bien el tiempo. Yo considero que más allá de los problemas de eficiencia y de infraestructura, incluso de presupuesto, de inversión, e incluso más allá de problemas como puede ser la precipitación, la sequía, hay un problema raíz en México con la gestión urbana del agua. El problema, bueno, y lo resumiría en dos aspectos. El problema raíz en general sería el marco institucional con el cual se maneja el agua. Marco institucional sería el conjunto de reglas que se aplican en la práctica, o sea, con qué criterios, con qué valores se maneja el agua, básicamente qué reglas son las que rigen. Y esto se lo plantearía yo en dos grandes grupos. Un primero sería que el agua a nivel urbano es manejado con criterios político-electorales. Esto se traduce principalmente en el nombramiento de directivos con criterios electorales, y segundo, en que los directivos con también criterios político-electorales renuevan y cambian el personal medio y técnico, principalmente áreas comerciales, licitaciones, adquisiciones, lo cambian cada vez que cambia el director. Y bueno, ese sería, entonces, y este manejo se refleja también en los niveles de las tarifas. Las tarifas en México no se manejan con criterios de costos, se manejan normalmente, si los aprueban los diputados, lo hacen con un criterio político, no se actualizan, aunque haya mucha inflación en los años electorales, y a veces se rezagan constantemente las tarifas. Entonces, el primer problema es el manejo político electoral de los organismos de agua. En este caso, en Sinaloa entiendo que son juntas de agua potable y saneamiento. El segundo problema, y que este también es casi nacional, es la gestión municipal del agua. Por el artículo 115 constitucional, el servicio de agua potable y saneamiento le corresponde a los ayuntamientos. Existen en México 27 estados en donde se maneja a nivel municipal y solamente hay 4 estados en donde se maneja a nivel estatal. Les quiero decir que los estatales, que son precisamente Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro, el problema en general los manejan mejor que los a nivel estatal. Se me está acabando el tiempo, pero el problema es la rotación frecuente y constante, por lo menos trienal, de los directivos y los directores. Esto impide que haya planeación y que haya visión continuada de la gestión del servicio. Creo que ya me pasé, gracias. Muchas gracias. Doctor, maestro Guadalupe Llanos Acañas, adelante.
Buenos días. Es la primera vez que a mí me toca estar en un conversatorio donde la verdad hay gente que creo que sí conoce de la problemática del agua y por lo tanto puede haber resultados que también pueden ser muy interesantes. Hay aquí mucha experiencia acumulada, que el reto es cómo utilizarla. Ahorita con el problema de la crisis hídrica, pues es la primera noticia que está saliendo en la televisión a nivel mundial, en todo nuestro país y en particular Sinaloa, que depende esencialmente del agua. Yo tratando de ser lo más concreto posible, yo reduciría esta problemática a que todo gira alrededor de los recursos humanos. El ser humano es la base de todo, no las cosas. Y en el caso del agua potable, en el caso del agua de uso y consumo humano, es más importante la cuestión del factor humano. Tiene que estar bajo normas, tiene que actuarse con mucha responsabilidad porque es un problema delicado, porque tiene que ver con la salud del ser humano, porque tiene que ver con la contaminación y es donde se pone mucho en juego el nivel de desarrollo de las sociedades. Yo pudiera decir que la problemática del agua es donde mejor se refleja el tipo de sociedad que somos, el tipo de gobierno que tenemos, etcétera, etcétera. Mi responsabilidad, más que todo moral, como investigador, y mi mayor satisfacción es contribuir a esa problemática. Particularmente, si ustedes me dijeran, ¿en qué puedes contribuir ahorita? Yo le diría, yo puedo contribuir en el reuso del agua. Yo puedo contribuir en el proceso físico-químico de la potabilización. Mañana pudiéramos poner aquí qué hay que hacer, paso sur. Pero donde más me gustaría participar es en integrar un equipo sinaloense que abordar el problema en Sinaloa. Allí me gustaría mucho que pudiéramos hacer algo alrededor de ese problema. Recuerdo que cuando se empezó a construir el metro en la Ciudad de México, como ustedes saben, la primera línea la construyeron básicamente los franceses. Y al rato los ingenieros mexicanos eran los reyes. Aquí en Sinaloa hay muy buenos ingenieros en el problema del agua. Ya. Doctor Gerardo López Cervantes, adelante. Gracias. Yo, sin pretender simplificar la problemática, la concentro en dos aspectos. Uno, inversión, y otra, gestión eficiente de recursos. Son dos. Ahí se pueden englobar todos aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, investigación, recursos humanos y todo eso. Pero eso es... Y el tema es que en inversión, nosotros tenemos años en Sinaloa que el recurso, primero, el recurso federal para atender esta problemática se ha reducido de manera muy significativa. En la etapa en que el ingeniero Rigoberto dirigía la Junta de Agua Potable, recuerdo que había una buena cantidad de recursos federales y que se podían adicionalmente gestionar, aunque no los contemplaran, para efectos de modernizar y ampliar esa... Pues se nos ha caído, pero tampoco ha sido sustituida por recursos provenientes de los estados y municipios. Y lo que hoy tenemos, pues es el resultado de pasar los años sin hacer las inversiones necesarias correspondientes para poder tener un sistema de servicio de agua potable eficiente, ¿no? Miren, hay de problemas desde lo más pequeños hasta lo que implica grandes inversiones.
la mayor parte de las poblaciones rurales, sobre todo de los municipios que pertenecen a los municipios de la franja de los Altos, dejan de funcionar las aguas potables porque hay una falla eléctrica, ¿no? Porque hay un problema de tubería, hay un problema de que la bomba se descompuso, y el ayuntamiento, con el pretexto de que no tiene recursos, no da respuesta, y pasan días, semanas, y la gente sin recibir el servicio. Entonces, es un problema serio, está generalizado en esos municipios. Luego están las obras grandes que se requieren, que son las plantas tratadoras, las plantas potabilizadoras, que requieren una cantidad importante de recursos, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el equipamiento urbano para hacer llegar el agua hasta las casas. Que en el caso de nosotros, pues, en el caso del municipio de Culiacán, pues ya sabemos que hay una obra inmensa de tubería que hay que sustituir, pero que se están haciendo conforme se van reventando, y vamos estamos haciendo. Bueno, ese es un apartado. Y el otro, que tiene que ver con la gestión eficiente del agua, pues es algo que sí pudiéramos, desde el gobierno del Estado y los ayuntamientos, acotar y resolver, ¿no? Y eso se tiene, bueno, esto lo desarrollo en la siguiente participación. La realidad, como dijo mi antecesor, yo creo que hay gente muy experta en el tema para el diagnóstico y en la solución del problema del agua. Pero esto nos lleva a que se requiere mucha inversión, muchos recursos. Y como bien dijo el doctor que tenemos aquí en la pantalla, disculpe, no tengo su nombre, se le intenta quitar el tema político para las decisiones de lo que hay que hacer, lo que se debe hacer. Yo creo que muchos tienen el diagnóstico y la solución de lo que se debe hacer, pero hay que quitarle el tema político. El agua tiene un costo, y si los ciudadanos, los consumidores, sea uso doméstico o uso industrial, no tienen el costo adecuado, lo que no cuesta no se cuida. Las tarifas tienen un enfoque muy social, no nada más en el uso doméstico, también en el uso industrial. Quien trabaja poquito, se la doy más barata porque trabaja poquito. Quien trabaja mucho, se la doy más cara porque se trabaja mucho. Es la realidad. Yo lo estoy planteando porque esto nos va a llevar a que van a enviar una iniciativa al Congreso para aumentar las tarifas. Y si no hago la observación ahorita, la iniciativa va a tomar las mismas tablas que están ahorita de manera injusta. Una planta de agua pequeña le cuesta el 30% de lo que nos cuesta a nosotros el agua, y a nosotros, porque trabajamos más, nos cuesta más. Tenemos más empleados, trabajamos más, producimos más, nos cuesta más. Entonces no hay piso parejo. A eso va a llevar esto. Yo sé que eso va a llevar a que van a presentar una iniciativa para aumentar las tarifas porque hacen falta recursos, y es cierto. Hay mucha infraestructura obsoleta. Y la verdad, voy a mencionar, aunque me dio un poco el tema, voy a mencionar, Ajapac tiene héroes anónimos. Hoy a las 5 de la mañana que iba al parque a caminar, estaba una cuadrilla trabajando, preparando una fuga, un viejo afuera de lo que era el Chico, el restaurante Chico, ahí en la Plaza Ley. Son héroes anónimos, pero no se puede estar reparando y reparando constantemente. Debe haber una planeación de largo plazo. Ya lo saben que hay mucha tubería obsoleta, hay que cambiarla. Entonces, yo incluyo que si el consumidor el de uso doméstico le debe costar el agua, y hay que cambiar la política, hay que hacer campaña. Y en los Altos hace falta agua, también hay que hacer campaña. Hay que solucionar ese problema, porque es justo que se lo solucione, pero también deben de entender que tiene un costo. Entonces, no quiero alargarme mucho, ese sería el tema. Bueno, sí, en el caso de la contaminación por las minas, pues déjenme decirle que estuve cerca de San Ignacio hace años, y hay beneficios pequeños a la orilla de los arroyos, y que esos beneficios vierten el mercurio ahí a los arroyos, y cuando llueve de esos arroyos se van los ríos. Hay mucha contaminación que sabemos que está, pero desafortunadamente no estamos haciendo nada. En los envases de las presas, ahorita que hay menos agua, hay mayor concentración de contaminantes, mayor problema para las fuentes de agua potable.
El enfoque de la Junta de Agua Potable, con todo respeto, trabajan mucho, hay gente muy experta, pero con que el agua esté cristalina ya es la solución. Para nosotros como usuarios, para industrializar el agua, no es la solución. Tiempo. Sí. Gracias. Pues el tema del agua en uso industrial y doméstico tiene áreas de oportunidad como lo tienen todos. Hemos tocado la agricultura, Sinaloa no tiene problema de agua, consumimos mucha agua. El consumo de agua es muy grande por la vocación y por las actividades. Acciones que hay que hacer, acciones que tienen que ver con inversión de infraestructura. Por ejemplo, los pozos, la Junta tiene 27 pero para uso doméstico, o 28. En el caso de los pozos agrícolas que por mucho tiempo estuvieron en los años 90, hoy están obsoletos, de hecho dañados, necesitan reactivarse. Nosotros utilizamos solamente el 1% del agua de subsuelo para uso. Lo que es la parte del país anda casi en un 30% en promedio, y hacia el Caribe en un 50% de agua de subsuelo. Entonces tenemos una oportunidad enorme, independientemente de que el agua que extraemos del subsuelo, aquí andamos a 15 metros, 20 metros. Monterrey anda en 800 metros, Estados Unidos en 1,5 kilómetros, y en Chihuahua empezamos en 2006 nosotros en 110 metros, ahorita andamos en 350. En San Quintín la cargábamos de 80 kilómetros hasta el valle de San Quintín, y era posible. Hoy tenemos agua ya hay tecnologías para desalinizar el agua, pero creo que es de lo más barato a lo más caro. En lo más barato pienso que la regulación tiene que ver, primero, con tratamientos de agua para utilizar las aguas grises. De manera inmediata creo que eso ayudaría en empresa y en doméstico, porque al final los parques se llevan una cantidad de aguas y las aguas grises todavía no se utilizan, y podrían utilizarse plantas biológicas que estuvieran reteniendo el agua de los flujos, que se pudieran reutilizar alrededor. Eso tendría un ahorro importantísimo del agua, porque se podría estar reutilizando y reutilizando. Además de la riqueza de las aguas grises, uno va por ejemplo a California y los tubos son lilas, esos tubos morados tienen aguas grises para uso agrícola, y la reutilización es enorme. Entonces creo que es un tema de cultura, porque no es que nos falte agua, es que consumimos mucha agua. Ya tocamos en el tema agrícola lo que faltaba, pues hoy toca que cada parte de la industria y cada parte de lo doméstico tome su acción, porque la cantidad de agua, yo no sé cuánta se tira, pero del agua que va después de tratada de las juntas, aquí entrarán unos 3,000, en el estado andamos en 12,000, en 11,000. Entonces es importante el consumo que traemos. Esa agua, si se convirtiera en agua de reuso, fuera un agua que se reutilizara muchas veces, y al final de cuentas pues es un consumo que también abordaría. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con los participantes del grupo de gestores y administradores del agua. Quien guste tomar la palabra. Pues bueno, lo que he visto de aquí, Perdón, adelante, ingeniero lo que Rosa es Sueta. el tema de la Junta, sí presenta un problema de infraestructura ya obsoleto. Hay que ser más eficientes en el tema del agua. Otros temas son los parques, le damos agua potable, que eso no debería ser. Debemos buscar otro tipo de agua, que podría ser el agua de riego, exactamente. Entonces, todas esas cosas van mermando un poco. En las comunidades también he visto muchos temas de que no hay la micromedición, la gente se resiste. Hay un uso desmedido del agua en esas partes. Aunque tengan un pozo, la gente ya es, quiero más agua, pero el agua es suficiente para el consumo humano. Ellos lo adaptan a los animales, entonces algunos ya tienen sus parcelitas. Entonces poco a poco cosas van sumando que nos llega a decir que no tenemos agua suficiente, cuando sí la hay. Simplemente es cuestión de darle un buen uso y hacer conciencia en las personas, ¿no? Que el agua no es infinita. Entonces, otro tema también que ayuda a la Junta es el tema de la tarifa. La Junta no puede cambiar la infraestructura de un día para otro, o sea, tiene que ser paulatino, pero tiene que llevarse un poco, ya sea del gobierno estatal, federal, municipal, para ir cambiando esto un poco.
y seguir avanzando y ser más eficientes, más que nada lo que se busca. Gracias. Muchas gracias. Pidió la palabra el licenciado Alejo Castro Lizárraga. Gracias. 3 minutos es muy poco para abordar los temas. Es una multiplicidad de factores que influyen negativamente en una gestión eficiente. Coincido con el ingeniero Pineda en que el problema de raíz es el modelo de gestión de agua que está, por decirlo de alguna forma, obsoleto, ya no atiende las necesidades actuales. Los organismos aquí en Sinaloa, que son los creados ex profeso para la atención del servicio, pues no cuentan con las herramientas legales requeridas para operar y administrar eficientemente. Entonces, enfocándonos en el problema principal que detecto, en mi opinión, es un marco legal que permita dar herramientas para la gestión eficiente. Un ingrediente adicional que en el 2012 se incorporó es el derecho humano al agua, que el derecho se planteó, pero no se ha regulado. Después de 12 años todavía estamos en espera de un marco regulatorio, y como bien se dice, el derecho tiene un costo, y el costo implica inversiones financieras, pero no simplemente inversiones por sí mismo. Hace falta un nuevo marco regulatorio que establezca de manera clara las responsabilidades de cada orden de gobierno, cómo vamos a actuar de frente a ese problema, la participación ciudadana y también el Estado como ente máximo. Es importante contar con un marco jurídico que dé seguridad y certeza, que asigne presupuesto adecuado para avanzar progresivamente. Deberá evaluar la posibilidad de un cambio de modelo de gestión, un esquema de atención del derecho humano al agua y saneamiento desde la perspectiva del fortalecimiento de los organismos, porque de manera equivocada se ha planteado como si la solución fuera la prestación del servicio, pero no es así, porque de acuerdo al marco constitucional es el Estado en conjunto el que debe garantizar el acceso al agua. La autosuficiencia de los organismos se da en función de la capacidad recaudatoria de manera eficiente, y esa recaudación, esa eficiencia recaudatoria tiene que ver mucho con la calidad del servicio que se está prestando. La sociedad responde de acuerdo a la calidad del servicio que está recibiendo. Desde 1984, que es la actual ley, se han hecho reformas que no han atendido de fondo el problema. Lo que se plantea, porque me quedan 17 segundos, es infraestructura hidráulica, la planeación, construcción, rehabilitación, sistema financiero para evitar regresividad. La legislatura estatal deberá de hacer previsiones necesarias para establecer un presupuesto adecuado, suficiente y progresivo, en un sistema tarifario, porque el problema ha sido la excesiva politización, que atienda a criterios técnicos y no solamente a criterios políticos, para recuperar el costo de producción y la prestación del servicio elaboradas bajo metodologías que garanticen estructuras tarifarias y que permitan sostenibilidad, atribuciones recaudatorias para recuperar adeudos, servicio civil de carrera y sistema de información eficaz, segura y verificable. Muchas gracias. Ingeniero Rigoberto Félix Díaz, adelante. Gracias. Pero en realidad sí hay un problema de fondo, ¿no? Esto originalmente los organismos o el sistema de agua potable lo manejaba la Federación, pero en el año 1983 más o menos lo entregó a los estados. Ya las inversiones las hacía casi toda la Federación. En este momento, bueno, primero a los estados y luego se cambió la Constitución para dar esa responsabilidad a los municipios, que todos sabemos que el municipio es la parte más débil de la organización política del país. En ese momento muchos organismos, la mayoría de los organismos municipales, y en este momento, como lo comentó el ingeniero Pineda, están deficientes o están totalmente fuera de las características de una operación adecuada. Y el resto, que son un poquito, un 5% y muy contados,
se mantienen todavía dando la pelea, pero con los abatimientos de la inversión que se ha venido haciendo en los últimos 6 décadas más o menos, la inversión federal ha sido cada vez menos y menos y menos, siendo actualmente una cantidad irrisoria para las necesidades del país. Se tienen problemas muy serios. Quiero comentar algo por lo de la economía de los organismos. Cuando se recibieron por parte de los municipios y se hizo la ley de agua potable del estado de Sinaloa, una característica muy interesante. En el gobierno del estado se hizo la concepción, porque primero fueron juntas regionales, luego juntas intermunicipales. Entonces cuando se dijo las vamos a municipalizar, las primeras tenían el objeto de que la junta grande, Culiacán, Mazatlán, Guamuchi, Guasave, administraran todas las juntas y subsidiaran de alguna manera a las juntas pequeñas. Cuando se hizo la municipalización hubo el compromiso del Estado, no escrito, de que se iba a dejar a que las juntas grandes fueran autosuficientes, aplicando la tarifa correcta, el costo para obtener el ingreso para su operación, mantenimiento, conservación e inversión. Inclusive se habla todavía en la ley actual que deberá considerarse ese concepto para las tarifas que no se respetan definitivamente. En ese momento fue ese criterio. Entonces la cosa cambió, se cambió el gobierno, no hubo eso, se dejaron solos a todos los municipios, se apoyó o se dejó a las juntas grandes con participación del Estado y la Federación, y la parte que ponía la Junta, invariablemente la Junta ponía una parte que venía siendo como el 30%, a veces más, a veces el 50% de la inversión. Y las juntas se fueron fortaleciendo, las grandes, pero las chicas fueron yendo a menos. Pero a partir de que el Congreso volvió a revisar las tarifas y autorizar las tarifas, entonces los organismos grandes ya no tienen capacidad de actualizar la tarifa, los precios crecen más rápido que la actualización de la tarifa, que generalmente va con una inflación baja. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con el ingeniero Alfonso Orveda. Dice, lo voy a leer para irnos más rápido. Bueno, contestando la pregunta, hay tantos problemas, pero nos permitimos mencionar los más importantes. Una baja disposición y mala calidad de agua subterránea, contaminación de las aguas superficiales desde su origen, contaminación de las aguas crudas en la ciudad, capacidad instalada insuficiente, desperdicio del vital líquido, desaprovechar el uso y venta de las aguas tratadas, falta de recursos, rotación de personal, entre otros. Y me permití mencionar algunas alternativas de solución. Por ejemplo, el tema de las aguas subterráneas. A nivel estatal implementar un programa de exploraciones subterráneas y proyectos de tratamiento para aquellas que ya existen y tienen exceso de minerales y sales. Es mucho más barato un agua subterránea que un agua rodada que contiene tantísimos problemas y variables. Considerar nuevos criterios en mantener niveles mínimos en los embalses, así como una revisión exhaustiva en agentes contaminantes de las aguas. Los bajos niveles de las presas, efectivamente se mencionó aquí, dejan al descubierto sedimentos de minerales y metales que cuando bajan los niveles efectivamente pueden llegar a las obras de toma, y hay que estar muy atentos en el tratamiento de ella. Se debe actualizar y modernizar el diseño de operación de las plantas potabilizadoras existentes, que se diseñaron para cierto gasto. La demanda ya es muy fuerte y se ha demostrado que mientras llegan las grandes inversiones se puede trabajar en los lechos filtrantes, en algunos componentes de las plantas, para de alguna manera mitigar y mejorar la calidad y también la cantidad del servicio. Decía, así como desde el origen hay agua contaminada, el hecho de contar con cuerpos de agua dentro de una ciudad, Culiacán, Guasave, otras, también se convierte en una desventaja, porque los derrames de las aguas negras también al final de cuentas caen a estos cuerpos, y eso también dificulta su operación. Por ello tendrá que ser necesario algún día ir planeando en acueductos que lleguen aguas de ciertos cuerpos de agua a alimentar las plantas de potabilización.
También implementar como un sistema la recuperación del agua y no como programas eventuales. Que sea a nivel estatal recuperar el agua que se pierde en fugas, en tanques, en válvulas check, etc. Disminuir presiones, como se mencionó aquí, que todo suma, porque no va a haber agua que alcance si se está desperdiciando. Promoción desde el gobierno del estado, pongo negrita eso, el uso y venta de las aguas tratadas a sectores industriales y no nada más el agrícola. Y estamos desperdiciando una cantidad importante de recursos que pueden entrar para eso. Se me fueron más. Muchas gracias. Ingeniero Jorge González Naranjo, adelante. Sí. Bueno, son dos temas principales lo que hay que enfocar. Uno es la disponibilidad del agua, que ese debe ser el detonante para la planeación de los servicios públicos. Si bien es cierto, la sequía, la disponibilidad del agua es un tema cíclico, crecemos, y conforme van creciendo las ciudades, vamos alterando ese ciclo natural del agua. Ese es el problema que tenemos. Entonces, y el futuro está en el tema de la innovación. Tenemos como 30, 50 años de rezago en las juntas de agua. Entonces, hablamos del tema político. Yo lo cambiaría. Mientras le sigamos llamando político a estos temas, seguimos politizando nosotros mismos el tema, cuando es un tema de carácter social. A la Junta le pega porque muchos de los servicios que nosotros damos por temas sociales tenemos que ejercer subsidios, inclusive como el tema de la propia ley, donde nos dice hay que dar subsidio a adultos mayores, pero eso a nosotros no nos representa un subsidio. Prácticamente la Junta tiene que financiar eso. Entonces, el tema sería desde el plan municipal, desde el plan de gobierno maestro, donde son los temas hídricos, deberían de enfocarse grandes temas, como es el energético. Un dolor de cabeza de todas las juntas es el pago de energía eléctrica. Entonces, un eje principal cuando se están haciendo los programas institucionales debería de verse desde el punto de vista energético y el punto de vista operativo, que si bien es cierto, vamos a modernizar todas las juntas, siempre va a haber una persona detrás de toda esa modernización, una planeación, y una realidad es, como lo comentaba, se elaboran proyectos que se realizaron hace 10 años y por falta de recursos se ejecutan 30 años después, las condiciones cambiaron. Entonces ese proyecto ya no es conforme a las necesidades actuales de la ciudad. Entonces sí valdría la pena enfocarnos y tener no un área de cultura del agua, sino un área de innovación en el tema de cultura del agua. Eso es lo que debería estar sucediendo. Ahora, con el tema de las tarifas, es un tema muy delicado porque al final de cuentas, si nosotros subimos la tarifa y no somos eficientes como juntas, pues estamos propiciando seguir siendo ineficientes y estamos trasladando el costo a la ciudadanía. Entonces, está bien, no va a haber tarifa actualizada que alcance para batir más de 50 años de rezago en esos temas, pero sí poner un tope. Bueno, junta, tú quieres actualizar tu tarifa, debes de tener un mínimo de eficiencia para fomentarte a que seas eficiente y puedas gestionar un aumento de la tarifa. Y por otra parte, trabajar de la mano con los empresarios, ya que el futuro está en el agua tratada, pues también en el tipo de residuos que vierten al drenaje, porque otra realidad es que las plantas tratadoras no están diseñadas para procesos industriales, son para uso doméstico. Y desde ahí ya vamos jugando en contra con la operación. Gracias. Sí, gracias. Bueno, no sé si me perdí de algo, yo que sí, para no repetir. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba el ingeniero Gueda y con otra persona, el tema de las tarifas. No siempre es necesario adecuadas, pero hay unas tarifas la adecuación de las tarifas en un terreno político, ¿no? De que se sube la tarifa, pues tiene un impacto y luego se vuelve político, pero lo que sí es cierto es que mientras los organismos operadores no cobren lo que realmente le cuesta su operación, la infraestructura y su mantenimiento, pues nunca van a dar un buen servicio y eso es un círculo vicioso. Cuando el usuario no quiere pagar, no paga porque tiene un mal servicio, pero tampoco la Junta tiene dinero para darles un buen servicio, ¿no? Y bueno, un buen servicio implica tener todas las vertientes cubiertas, ¿no? La rehabilitación, el mantenimiento de la infraestructura, que pues, hay mucho rezago en esa parte.
Y en la otra parte, pues nosotros desde Conagua siempre peleamos por la parte del personal técnico, ¿no? O sea, que los organismos operadores no deben estar rotando al personal técnico, ¿no? Quizá los directivos pues tengan que cambiarlo, ¿no? Los gerentes generales. Pero los municipios tienen apenas gestiones de 3 años, y si cambian a los técnicos, pues los nuevos a lo mejor tardan un año en agarrar un rollo, y ya otro año y ya el tercero ya se va. Entonces, esa fortaleza no se debe perder. Yo creo que los mandos superiores a lo mejor se pueden mandar, pero hay que capacitar y sobre todo darle continuidad a hacer un servicio profesional de carrera en el tema del personal técnico operativo del asunto de agua, ¿no? Esos serían mis comentarios. En cuanto al uso industrial, pues sí hay que promover mucho el tratamiento, ¿no? Y sobre todo la reutilización, la recirculación de agua en todas aquellas empresas que lo puedan hacer, y de todas maneras obligarlos cuando menos al tratamiento. Normalmente son un sector de los más contaminantes por cualquier tipo de industria, y que tener cuidado que no descarguen las aguas, por ejemplo, a los sistemas municipales, como alguien comentaba, y que pues siempre procuren mucho la reutilización de sus propios procesos, o bien en cualquier otro de riego, etc. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Yo soy un creyente de que en Sinaloa hay la capacidad de personas que tienen la capacidad técnica, la experiencia para implementar las herramientas necesarias para poder ser más eficiente en todos los sentidos. ¿Cómo entra la ciencia y la tecnología en esto? Total. Nosotros desde la Comisión Estatal del Agua Potable, con la encomienda que nos hace el gobernador, empezamos precisamente en el 2021, noviembre del 2021, a hacer un análisis de cómo estaban las juntas de agua potable en Sinaloa. Y ahí los datos que les di al inicio son datos estadísticos, no estamos inventando nada. ¿Qué necesita uno? Servicio civil de carrera. Yo estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho, si cambias los gerentes y tienes un organismo que tenga un área técnica, operativa y administrativa capacitada y suficiente, no pasa nada. Si yo me salgo ahorita del CEAPAS y entra otro, tenemos un equipo ahí con experiencia y capacidad, que no va a pasar nada si está Javier López Cervantes o está Carlos Carmen. O sea, de alguna manera creo que cuando los equipos operativos básicos están capacitados, sigue operando bien las juntas de agua potable. Como dicen, se politiza. Bueno, vamos pensando en la socialización. De alguna manera creo yo que si aprovechamos todas las herramientas y la tecnología que existe con la ciencia de base, podemos tener la operación de las juntas de agua de manera más adecuada. Nosotros, les dije al inicio, estamos implementando un proyecto de revisión del estatus de las plantas potabilizadoras para hacerlas más eficientes, que den mejor calidad de agua y mejor servicio, menos desperdicio. Estamos desperdiciando mucho, tienen que ver muchos factores, desde el origen, evaporación, filtración y el mal uso y las fugas y todo eso nos está desperdiciando mucha agua. Y la cultura del agua que les decía ahorita, la gente está desperdiciando mucha agua, echándole al ganado, echándole lo que decía el ingeniero ahorita, a las plantas y todo eso se desperdicia. Si nosotros somos como ciudadanos eficientes y como juntas eficientes, vamos a tener mejor uso del agua. Ese triple que se usa, esos 200 millones de metros cúbicos que ocupamos en Sinaloa, y ocupamos más de 600, creo que podemos bajarlo mínimamente a usarlo lo más eficiente posible. Si de alguna manera nosotros logramos con eso, el reuso del agua es un proyecto que trae el gobernador desde su inicio. Estamos trabajando en la revisión de las plantas de tratamiento de aguas residuales y con los organismos que tienen relación con los productores agrícolas, poder de alguna manera venderles el agua a través de las juntas. Ya lo vimos con la Junta de Agua Potable y estamos trabajando en ese proyecto. Muchas gracias. Me gustaría comentarles algo muy importante que está sucediendo. Yo soy especialista, como les decía, en gestión integrada de cuenca, y aquí pues no me dejan mentir algunos de las juntas de agua que dimos la planeación estratégica con ellos y obtuvimos muy buenos resultados en colaboración con personal del Centro de Ciencias. O sea,
en donde estuvo el doctor Mario Ciordia, estuvo la doctora Marta, el doctor Cárdenas y 2 personas que venían a nivel internacional. Entonces, bueno, creo que hay gente capacitada en Sinaloa. El proyecto, yo me titulé en esa especialidad. Se vendió el proyecto a través de la universidad a Nueva Zelanda y se desarrolló en Nueva Zelanda. Ya se desarrolló aquí en Sinaloa, en el Pronacose pasado. Y uno de los problemas es algo que ya se mencionó aquí, que esos planes y programas pues no se llevan a Cabildo, no se llevan al Congreso del Estado, donde deben de estar proyectados a 20 años y que no nos afecte el cambio de políticas públicas. Otra parte que también se comentó que es importante, la parte de la gestión. Dentro de la parte de la gestión, actualmente estamos ahorita en la 4ª era de la revolución industrial 4.0, ¿sí? Y se llama gobernanza electrónica. Entonces todo el mundo tenemos que tener plataformas digitalizadas del uso y reuso del agua y a dónde se va, y todos tenemos que estar en el mismo nivel. Entonces, por otro lado, no me va a dejar mentir aquí el ingeniero Francisco Javier, que lo conozco, compañero. Son 4 presidencias municipales en Mocorito. Desde 1999 entré a hacer la investigación de la gestión del agua, en la cual me titulé hasta el 2016 en doctor en ciencias del agua. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un Pronacose que se hizo en el otro sexenio y que costó 7 millones de pesos aproximadamente, y estuvieron todos los usuarios, estuvieron investigadores, estuvo todo el personal político. Entonces, bueno, no estamos en pañales, nada más que hay que respetarnos. El ser mujer no significa que sepa menos, ¿sí? O sea, hay que respetar nuestras especialidades y demostrar que Sinaloa, unidos todos, podemos desarrollar un buen plan. Muchas gracias, doctora. Doctor César Domingo Íñiguez Sepúlveda. Sí, un tanto para complementar la cuestión esta de la eficiencia, o más bien la gestión con gobernanza del recurso agua en sistemas de agua potable. Tuve la oportunidad en una ocasión de asistir a un congreso en la ciudad de Curitiba. Me llamó la atención y pedí al organismo operador que se me podían mostrar ellos cómo operaban su sistema. De esto hace ya 15 años más o menos. En materia, por ejemplo, de reservas, ellos tienen un plan o un programa de 10 años adelantado, de tal manera que están de alguna manera garantizando que la escasez del agua es mínima. Por otro lado, en la cuestión de funcionamiento ya de los sistemas de agua potable, tienen instrumentado un sistema de automatización para el flujo del agua. Es decir, pensando aquí en Sinaloa, pensando en México, supongamos que nos den el recurso suficiente como para sustituir todas las tuberías que están obsoletas, pero si no tenemos un sistema automatizado, semiautomatizado, desde la producción, la distribución y la conducción del agua, pues vamos a seguir teniendo problemas con las fugas, al menos en los sistemas hidráulicos. Entonces, pues sí sería interesante ahorita que están trabajando con la idea de formar este centro de innovación, de investigación para la gestión sustentable del agua, que permita pues la inclusión de todos los sectores, pensar en esos esquemas de gestión del agua, particularmente del uso urbano. En el caso de lo industrial, en el caso de lo industrial es realmente muy poco el porcentaje de agua que se explota. Gracias. Si estamos de acuerdo en que el marco o el modelo de gestión actual no permite la planeación a mediano y largo plazo, la alternativa es crear el marco o las condiciones para que pueda haber
planeación de la gestión del agua a largo plazo. Ciudades como Culiacán, Los Mochis, Mazatlán no pueden volverse competitivas si no tienen planeación a mediano y largo plazo. Para eso se requeriría, según yo, lo siguiente. Voy a puntear porque el tiempo aquí es muy escaso. Primero, hay que promover una reforma al artículo 115 constitucional que flexibilice y dé campo a la innovación, que alguien ya mencionaba ahí por la innovación. Esta reforma constitucional, el 115, debe de promover también la descentralización a los estados. Los estados actualmente no tienen facultades para la gestión del agua de uso urbano, son municipales y son federales. Bueno, entonces reforma al 115. Segundo, sacar un nuevo marco legal a nivel estatal donde el Estado sea un actor más activo, y ahí entra nombramiento de directores del sistema de servicio civil y sobre todo, bueno, y en tercer punto, se necesita contar con un tablero de control, esto que le llaman dashboard de indicadores, o sea, un tablero de control donde nos diga y haya la información, muchas veces no existe, cuál es la eficiencia física de cada ciudad, cada organismo, cada junta, cuál es la eficiencia comercial y cuál es su situación financiera. Actualmente los organismos tienen 55% de eficiencia física, pierden el 45%, tienen el 75% en promedio de eficiencia comercial, debiera de ser el 90%. Y todos están quebrados por lo general a nivel nacional, con honrosas excepciones. Debemos de crear un sistema que permita que no estén quebrados, que sean autosustentables y que sean capaces. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Gerardo López Cervantes. Si me permite, voy a terminar las propuestas, ¿no? Ya hablaba al principio de la necesidad de inversión, está claro, todos lo compartimos, que se requieren muchos recursos planeados, programados a lo largo de los años, pero que tiene que haber voluntad de gobernar. O sea, esto ya sí, por el nivel de problemática que se tiene, limitaciones, evidentemente una ayuda importante de recursos del gobierno federal sería fundamental. Pero si esto no llega, pues algo se tiene que hacer por parte de los gobiernos estatales y locales, ¿no? Pero tiene que haber voluntad, ¿no? De nuestro gobernante, y convencerlo. Y el segundo apartado que yo veo es el tema de una gestión eficiente de los organismos públicos, ¿no? Y me parece a mí que aquí el planteamiento debe ir enfocado a tratar de integrar un equipo que se aboque a revisar la ley de agua potable y alcantarillado de Sinaloa. Hay mucho por hacer y muchos aspectos que hay que modificar allí para efectivamente tener organismos paramunicipales que sean altamente eficientes en la atención del agua y no sea nada más es una cuestión de inversión. Me refiero a que se modifiquen, entre otras cosas, la forma en que se gestiona las juntas de agua potable en la integración de los consejos directivos y de los gerentes. Es fundamental. O sea, las instituciones están ahí, pero las instituciones son lo que finalmente son los que la gestionan, ¿no? Y si al frente de la institución tenemos personas capacitadas, técnicamente probadas para dirigir con éxito esa gestión y con eficiencia, creo que la vamos a sacar adelante. Pero me parece que en la ley de agua potable y alcantarillado tenemos que modificarla, es decir, de tal manera que la integración de los consejos directivos y de los cuerpos directivos también de esta manera para municipal. Entiendo que cuando se está limitando desde hace muchos años, que contemple todas las características y si no logramos eso no vamos a poder hacer eficiente a los organismos operadores. Definitivamente ha venido cada vez de menos a más la ineficiencia. Entonces eso es uno de los puntos que no debemos dejar pasar como acuerdos sugeridos, por supuesto, en esta reunión. El otro punto que veo es que tenemos ahorita un serio problema de urgencia que lo tenemos que atender de manera eficiente también, y es lo que decíamos, la sequía. Ahorita tenemos un nivel de sequía en todo el estado muy grave, con una deficiencia
en el almacenamiento de conservación muy bajo. Entonces aquí la sugerencia es que de inmediato se informe a la población de manera completa de cuál es la situación e invitarlo a que de manera de ellos mismos empiecen a atender la problemática, y además en segundo punto que hagamos el plan de información o la comunicación para sugerirles las maneras de ahorrar el agua, que se lo hemos dicho ya muchas veces. El siguiente punto sería que tengamos que trabajar en el organismo operador también a resolver fugas visibles de los medidores, de las redes, etcétera, todo en las plantas potabilizadoras, hacerlas más eficientes, recuperar el caudal de los retrolavados y poder aprovecharlo en las aguas negras. Luego, que los riegos se hagan con agua negra tratada, reducir también ahí los consumos. Por otro lado, tomar algunas acciones de corto y largo plazo del organismo, como la localización de fugas no visibles y la modificación también de los programas de planeación de corto plazo, porque eso también tenemos que atenderlo, de lo contrario no vamos a salir. El problema es económico y necesitamos ver quién nos ayuda a resolverlo en lo inmediato, pero posteriormente ser autosuficientes para poder enfrentarlo con planeación. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra el licenciado Alejo Castro Elizaga. Yo tomaré los minutos siguientes para desarrollar un poquito los temas que creo yo deben de atenderse en esta reforma. En el caso de infraestructura hidráulica, la política ahorita nacional es de atención a coberturas. No debe de enfocarse solo en la atención de coberturas, porque tenemos también el mantenimiento y la rehabilitación de infraestructura que tiene mucho más de 50 años y necesita una atención inmediata. En el sistema financiero debe de acompañar una estrategia estatal financiera, programas presupuestales necesarios para el cumplimiento y respetando el ciclo de planeación, programación y presupuestación, reconociendo el acceso al agua como requisito para el desarrollo integral de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida. En el sistema tarifario, como decía el ingeniero, es atender la elaboración bajo metodologías que garanticen estructuras tarifarias que permitan sostenibilidad, incluyendo el principio de asequibilidad en sus diferentes formas. Subsidios, tarifas sociales o descuentos deben de estar establecidas ya desde las tarifas, estableciendo la atribución a los consejos directivos de los organismos operadores para que tomen la decisión final bajo un estricto mecanismo de control técnico y social. La atribución de recaudación, decía, ampliarla a los organismos para recuperar los adeudos por impagos. Y el servicio civil de carrera ha sido un gran problema por la excesiva rotación del personal. No es solamente no permitir que haya reemplazo, sino que debe haber una escuela permanente para preparar el cambio generacional, que hasta el momento no se ha hecho. Y lo más importante, para poder planear, establecer tarifas y todo eso, se necesita un sistema de información del agua que no existe actualmente. Muchas gracias. De drenaje pluvial sustentable que se desarrolló en la Facultad de Ingeniería Culiacán con estudiantes, en los cuales hasta ahorita hay 18 o 15 graduados en eso, en jardines de lluvia, captación de agua, y se manejó Ciudad Universitaria como una microcuenca, doctor Carlos, en el cual en cada parte fue una titulación de estudiantes, y lo primero que hicimos pues es ver la contaminación que se generaba allá en la Ciudad Universitaria, el tipo de suelo, ¿sí? Y usamos el Stormwater Management Model para hacer simulación de dónde eran los puntos estratégicos para desarrollar cada proyecto. Un problema que también tenemos, y hay que decirlo, porque a eso venimos, es que hacemos proyectos de manera tradicional y aislados. Entonces los proyectos tienen que estar basados en un buen plan. Si hay un buen programa, un buen plan, nosotros podemos decir cuáles son de prioridad, ¿sí? Cuáles son más prioritarios y cuáles podrían ser al final.
Eso es muy importante, la verdad, y hay una experiencia bastante fuerte. Yo soy la autora de ese modelo. Está registrado en la SED, en la Secretaría de Educación Pública, y actualmente desarrollé una maestría en gestión integrada del agua, que también estoy por registrarla en la Secretaría de Educación Pública para la Facultad de Ingeniería Culiacán. Muchísimas gracias. Señor Guadalupe Llanes Ocaña. Si ustedes se dan cuenta, en realidad no estamos en una era de cambio, estamos en un cambio de era. Y el mundo se está sacudiendo muy fuerte a través de los impactos de la ciencia y la tecnología. Claro, esto se refleja especialmente en la guerra, pero en la cuestión del cambio climático están participando a nivel mundial los mejores científicos. Y el asunto es que sin agua, pues ¿qué hay sin agua? No hay nada. Todos los programas de gobierno se vienen abajo, todo la vida se viene abajo. Eso indica la trascendencia del problema. Así como los científicos se abocaron a atender el COVID, pues precisamente por su trascendencia. Aquí Sinaloa, váyanse preparando, porque si no llueve, ya se imaginan lo que va a pasar en el campo. Las presas están más bajas que nunca. ¿Qué esperamos para actuar? Esperamos que empiece a haber conflictos en el campo. ¿Qué esperamos para tomar medidas urgentes? Uno como investigador tiene la función de descubrir problemas y proponer soluciones, y especialmente problemas de trascendencia. Si ustedes toman 1 litro de agua potable de Culiacán, de Mazatlán, más del 65% es consumo eléctrico, es energía. Ahí hay un nicho para los científicos. ¿Cómo podemos mejorar esto? Y sí hay avances, y aquí en Sinaloa el manejo de energía potencial elemental, casi de prepa, en dónde ubicamos los tanques, en dónde está ubicada la presa, cómo corre en la red de tuberías, y se van a dar cuenta y se van a llevar la sorpresa que a veces estamos violando las leyes elementales de la física. Muchas gracias. Bueno, yo probablemente por el enfoque donde yo he trabajado en el área de conservación, yo sigo insistiendo de que a Sinaloa le hace falta infraestructura verde, no tanto la infraestructura que tiene, o sea, no estoy yo dejando por un lado la infraestructura que todas las ciudades tienen, ¿no? Sin embargo, Sinaloa es un estado muy biodiverso, tiene una diversidad muy importante, y sin embargo, son muy pocas las áreas naturales protegidas que tenemos. Es más, de hecho, son menos de 2.000 hectáreas las que tenemos en la sierra, salvo la sierra de Taquichamona, que recientemente se decretó como un área protegida estatal. El resto de la gestión de conservación de los recursos naturales en Sinaloa se hace más que nada en las zonas costeras. Y no le hemos apostado nosotros todavía a lo que es, insisto, la generación de una infraestructura verde que permita generar esta necesidades de agua que se presentan en las partes bajas de nuestro estado. Recursos, yo creo que hay. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser un poquito más innovadores en ese aspecto. Porque por ejemplo, está el fondo forestal de la Comisión Nacional, de la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, en donde si el Estado o alguna organización civil o algún particular, alguna empresa le apuesta a estos proyectos, tú depositas un peso en este fondo y la Comisión Nacional Forestal aporta otro peso. Y tú dices, yo quiero proteger esta cuenca hidrológica porque a mí me interesan estas 5.000 hectáreas. ¿Sí? Yo puedo, como Agua Miller, por ejemplo, adoptar
10.000 hectáreas de estas tierras en la zona serrana, que me va a permitir a mí, según yo no voy a poder hablar nada, pero bueno, en fin. Entonces, sí hay fondos, o sea, hay que nada más sumar lo que gasta CIAPAS, lo que gasta las juntas de aguas potables, lo que gasta la universidad, y plantearle a la Comisión Nacional Forestal por esos recursos. Muchas gracias. Nada nos va a servir si no cuidamos las fuentes de captación del agua. Va muy de la mano con el comentario anterior. Si necesitamos enfocar todos los recursos, todos los temas de planeación a preservar aquello que nos está generando el agua y a volver a normalizar el ciclo del agua, porque, lo repito, lo hemos modificado con la actividad humana, con el crecimiento de las ciudades, con el uso que le damos. Entonces sí se vuelve muy importante legislar en ese tema, el tema de enfocarnos en hacer ejes estratégicos que nos permitan preservar las cuencas y preservar todo lo que viene del ciclo del agua, desde su captación hasta su reuso. Gracias. Un pequeño comentario. Sí, adelante, ingeniero Olmeda. A veces cuando se hace una reflexión así muy importante sobre un cambio, válgame la redundancia, importante, luego se tilda de catastrofista a quien dice algo al respecto, ¿no? Pero hay datos técnicos que hay que considerar para observar que efectivamente están pasando cosas. No hace 10 años para atrás, cuando había grandes lluvias, los arrastres de sólidos en las aguas crudas se miden actualmente con unidades nefalométricas o UTN. En aquellos años, 5 o 7 mil unidades UTN llegaban a los ríos de Umaya o Estecá de Sanalona, de Tamazula. Hoy sin problema llegan 25 o 30 mil UTN, lo que significa que el arrastre por falta de árboles es una realidad. O sea, se vive todos los días ahí. Y la falta de árboles también pues, hace que llueva menos, y los problemas ahí están. O sea, hay que atacar el problema de fondo en ese sentido, y no sé si se esté haciendo, pero sí vale la pena volver a ver ese tema. Y por otra parte, en los países desarrollados el tema del agua se ve de manera como seguridad nacional. Se cuidan las fuentes y las instalaciones con una perspectiva de vigilancia extrema, y aquí difícilmente se ve eso. Entonces, si ni siquiera se ve eso, pues difícilmente a veces se abordan temas como los que aquí se están viendo en esta mesa. Entonces, mi comentario es que hay que voltear a ver a los organismos operadores, hay que ver el tema del agua y darle la importancia que verdaderamente demanda. Muchas gracias. Cuando hacemos un diseño de jardín de lluvia, si es de este tamaño, debe de estar aquí esa vegetación que dice Jico, pero que tenga capacidad de soportar nuestro clima, ¿sí? Que sea nativa de aquí y que tenga la propiedad de depurar el agua, porque si el agua viene corriendo por la calle y esta es una explanada de la calle, en esa explanada debe haber vegetación que depure el agua para que de ahí pase al siguiente. ¿Cómo va a haber un arroyo peligroso a la orilla de un río y hay un sistema para capturar el agua? O sea, no es lógico. Ahí se puede hacer un sistema de biorretención, el agua entra y pasa al río. ¿Qué tanto nos puede costar eso? Es sentarnos a dialogar y a entender qué significa el concepto. Cuando nosotros dijéramos eso y que nos preparemos y que seamos conscientes de lo que estamos hablando todos para hablar en el mismo lenguaje, pues entonces vamos a poder desarrollarlo, porque eso es lo más importante de verdad. Entonces dice la investigación es que la infraestructura verde es poner técnicas como jardines de lluvia, humedales, llámenle represas, llámenle sistemas de biorretención, etcétera, que están conectados de un sitio a otro, y ese arrastre de agua pluvial, que es lo más importante,
porque lleva agua contaminada, porque no tenemos sistema de drenaje fluvial. Entonces el agua que va en las calles lleva E. coli y todos los contaminantes que salen en la calle. Gracias, doctora. Es una emergencia, no lo ha declarado la Conagua, sí, pero realmente estamos viviendo una emergencia. Entonces tenemos que tomar acuerdos de qué debe hacerse en este momento. Ya generalmente lo tenemos captado. Lo segundo es de qué manera vamos a enfrentar la problemática, como ya caímos en los organismos operadores por falta de inversiones, del mantenimiento, de la conservación, de la sustitución de infraestructura de agua, de drenaje, de potabilizadoras, de aguas negras, etc. Y el tercero es que trabajemos de manera unida con los órganos no gubernamentales que están trabajando en el mejoramiento y la protección del clima, ¿cómo se llama? Tenemos que trabajar en conjunto, pero no podemos descuidar ahorita los 3 puntos, ¿no? La situación actual de emergencia que vivimos, por la falta de lluvias, la atención a los problemas que nos están causando con lluvias o sin lluvias, la falta de mantenimiento y la obsolescencia de la infraestructura, y la planeación de largo plazo para mejorar los organismos operadores, que seamos autosuficientes económicamente y eficientemente, y por otro lado hacerlo de manera conjunta con los órganos no gubernamentales. Esa es mi propuesta. Gracias. Hablaba ahorita de la necesidad de hacer una revisión de la ley de agua potable y alcantarillado de Sinaloa. Y uno de los puntos, decíamos, es en esa nueva ley instalar unos criterios que permitan que los organismos paramunicipales se gestionen con recursos humanos capacitados, sometidos a una especie de convocatoria donde puedan participar gente que tenga méritos y capacidad y experiencia de gestión técnica, pero también administrativa. Creo que es un punto que tiene que modificarse en la ley de agua potable y alcantarillado. Es que no puede. El segundo es el tema que se tiene que modificar el apartado del artículo con la forma en que se deben de actualizar las tarifas de agua potable. Actualmente con la ley establece que solamente se pueden actualizar con la inflación. Incluso hay hasta polémica ahí sobre eso, ¿no? Pero el tema es que solamente se puede hacer con la actualización cada año. Pero tenemos tarifas sumamente económicas, ¿no? Para las familias, sobre todo para las familias, es una tarifa muy económica la que pagan las medias, cuando menos en el caso de los municipios que yo conozco, ¿no? Entonces, da cobertura para mejorar la capacidad de eficiencia económica si logramos que en esa nueva ley se establezcan mecanismos para que no sea ir al Congreso, para que el Congreso del Estado, los diputados, determinen el ajuste o incremento a las tarifas. O sea, eso no puede ser. Lo que tenemos que establecer en la ley, cuando más, es que sea la Junta de Agua Potable la que presente al Cabildo la propuesta y el Cabildo resuelva, ¿no? Y a la tercera es darle facultades ya al CEAPA. O sea, tenemos una institución castrada porque no tiene recursos y no tiene capacidad para influir y hacer eficientes la operación de las juntas de agua potable de los municipios. Yo creo que en la ley debe quedar reflejado eso, ¿no? Como son resolutivos, yo quisiera que eso quedara también presente. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien quiere hablar? Sí, bueno, yo creo que es importante ya perfilar ciertas conclusiones y que de alguna manera todos estamos conscientes que hay medidas urgentes, inmediatas. También sacarnos de nuestra cabeza que la cuestión del cambio climático es un discurso muy lejano de los grandes políticos. No, aquí lo tenemos. Hay que reconocer que es un problema cotidiano y es de nuestra incumbencia. En este sentido, yo quiero, así como conclusión, a ver si me doy a entender cómo están amarrados los problemas. El gobierno tiene un gran programa que le llama Sembrando Vida.
sería un total fracaso si no hay agua, como lo está haciendo en algunos lugares ya. Los subsidios especiales que tiene para la ganadería directamente tienen que ver con el agua. La cuestión de los incendios tiene directamente que ver con el agua, porque los pastos se secan, bla, bla, bla. El bombardeo de nubes tiene directamente que ver con lo que estamos viviendo. Vean que tiene de común denominador el agua. El aprovechar las lluvias de los ciclones que a veces se presentan en el sur, a veces en el norte, tiene que ver con el agua. Yo tratando de encontrar un común denominador y decir el centro de los problemas aquí es cómo captamos esa agua, cómo la almacenamos, cómo la manejamos. De poco nos sirve que el ciclón tire mucha agua acá, tire allá. Hace tiempo yo le hice llegar al CIAPAS la importancia de tener una red de mecanismo para captar el agua. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Y el modelo de las grandes presas, yo a mi juicio ya pasó a un segundo plano. Yo creo que alguno de nosotros alguna vez vivió en una casa que se goteaba mucho y ahí anda contando por todos lados, solo tratando de captar todo el agua. Necesitamos recoger, cachar todo el agua, llueva donde llueva. Es una ingeniería de primer mundo, eso no van a pensar que es una cuestión artesanal, aunque históricamente desde los incas, desde los aztecas existe, pero ahora sí hay que dejarle caer ingeniería a esto y haríamos una tremenda obra. ¿Cuál es? Dos palabras nada más. Todo es anarquía. No hay patrones de comportamiento del agua. Eso nos está dando en la torre. Muchas gracias, ingeniero Llanos. Antes de continuar con el siguiente punto del programa, nada más me gustaría extender una invitación. Actualmente el Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora tiene abierta la convocatoria a una maestría en Gestión Integral del Agua. Esta maestría es una modalidad en línea. Se les invita a todas y a todos. Posteriormente les brindaremos la información, ¿no?, a través de mi persona. Entonces, continuando con el programa, vamos a presentar un compendio, una selección de conclusiones y compromisos que se han derivado de este conversatorio por parte del doctor Carlos Canquillo, el director general de CONFIE. Muy bien, pues estamos en el punto número 6, que es conclusiones y compromisos derivados del conversatorio. Yo quisiera entonces, nosotros hagamos una propuesta de resolutivo y compromisos, que no pase de una cuartilla, se las enviamos a sus teléfonos o su correo, como sea, para efecto de que si alguien se siente excluido algún aspecto que haya mencionado, incluso si alguien quiere mandarnos el documento a aquellos que lo traían por escrito, a nosotros lo reformamos y quedaría como el documento de conclusiones y compromisos del segundo conversatorio, el agua de uso doméstico e industrial, búsqueda de soluciones de la ciencia, si les parece. Y si les parece, voy a agregar también otro tema que es uno que yo quisiera que también aquí hubiera consenso. En el primer conversatorio se concluyó la necesidad de formar un consejo científico para dar seguimiento al tema del agua. Estamos en un proceso, no he platicado con Sergio Álvarez, que es presidente de Canacitra, pero que es presidente del foro consultivo de CONFIE, porque en la próxima sesión, que creo que ya es muy pronto, queremos someterles esta propuesta para efecto de que haya un consejo científico del agua y que sea un consejo oficial legitimado por el foro. Y luego, en la siguiente reunión ya presentaríamos, no lo queremos burocratizar, pero sí hay que presentar así como algunos requisitos, algunas normas mínimas del desempeño de este consejo científico o sus propias atribuciones. Sería para el siguiente foro científico, se reúne 2 o 3 veces por año, lo podemos hacer este mismo año. Entonces, si ahí hubiera consenso,
yo les agradecería mucho para efecto de incorporar personas de este conversatorio, porque ya tenemos desde luego a quienes nos acompañarían en el conversatorio, en el primer conversatorio. A todos les pedimos desde luego de manera personalizada su consentimiento para efecto de integrarse. ¿No hay ninguna objeción? Perfecto. Entonces, así quedamos. Les vamos a mandar de aquí a mañana este tema. Yo nomás quiero, antes de declarar formalmente clausurado el conversatorio, retomar las últimas palabras del ingeniero Rigoberto Félix, que me parece muy importante, porque hay propuestas que son indispensables, como por ejemplo lo que tiene que ver con fábricas de agua, lo que mencionaba Jicotencas, etcétera. Sin embargo, sí tenemos que dividir en las medidas de corto plazo, urgentes para efecto de enfrentar el problema ya, y la de mediano y largo plazo, que no se pueden dejar porque al rato pues, entonces no hay futuro. Tenemos que ver lo de la planeación, pero tenemos que ver sobre todo ahorita la resolución del grave problema y cómo podemos contribuir, repito, desde la ciencia. Finalmente, decirles que el gobernador tiene conocimiento de estos conversatorios, igualmente lo tuvo de la fábrica, perdón, de la estimulación de lluvias. Yo le voy a presentar a él lo que aquí resolvimos para efecto de que se haga lo propio, es decir, de ahí nacería posiblemente una iniciativa de reformas a la ley de agua potable o alguna iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional de considerarse pertinente. Yo no lo puedo eso garantizar, pero lo cierto, lo importante para nosotros es de que lo que aquí discutimos con voluntad, con sapiencia, porque creo que el hecho de tenerlos aquí en 2 horas a todos ustedes y con su experiencia y su preparación académica no debe de tirarse al vacío. Debemos aprovecharlo y debemos de darle continuidad para efecto de buscar soluciones desde la ciencia. Entonces, dicho lo anterior, y siendo las 11 horas con 55 minutos del lunes 6 de mayo, en mi calidad de director general de CONFIE y en representación de los organizadores de este conversatorio, declaro formalmente clausurado el segundo conversatorio, el agua de uso doméstico e industrial, búsqueda de soluciones desde la ciencia. Que sea para bien. Muchas gracias a todos.